invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, el doctor Jorge Auchalja. Bienvenido. Muchas gracias. Yo estaba sentado escuchando a cada uno y antes de empezar nada, propongo un fuerte aplauso para todos nosotros. ¿Qué les parece? Señora Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, gracias por acompañarnos en este día que para nosotros es la culminación de este año. Señores ministros de Estado que hoy están acá luciendo con gala la democracia de nuestro país, autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, bienvenidos, señores decanos, profesores y alumnos de la Universidad de la Empresa que aquí están, queridos consocios, señoras y señores. Es para la Asociación de Dirigentes de Marketing un gran honor haber llegado a este momento. Un año 2022 que no se presentó como muchos nos dicen. Están volando. No, estamos carreteando. Nuestro programa para este año tuvo 4 fases. La primera, armar un equipo de asesoramiento a las empresas socios que necesitaban colaboración y así lo estamos haciendo. El segundo fue aumentar nuestra capacidad en el Departamento de Capacitación, cosa que hemos hecho y seguimos haciendo a un nivel muy interesante. Lo otro que hemos hecho es a nuestro encargado del Departamento de Capacitación, el magíster contador Eduardo Ríos, argentino de nacionalidad, pero radicado en nuestro país, está trabajando en el programa Sembrando, con una capacidad y una respuesta de todo el país a su capacidad y a su don de enseñanza espectacular. Otro de los temas que teníamos. Otro tema es nuestros eventos consuetudinarios que los pudimos llevar adelante y aquí estamos cerrando este día de hoy con muchos esfuerzos, muchos sacrificios y lo último que lanzamos, que fue realmente maravilloso, fue el ciclo de conferencias memorables que se transmiten todos los lunes a las 20 horas en BTV y después se pasan los martes. Son conferencias que tienen 20 años. El presidente Valle, el presidente Fernando Enrique Cardoso, el presidente Julio María Sanguinetti, el presidente Luis Lacalle Herrera, el presidente Salvador Lagos, Ricardo Lagos, la presidenta Vallella Ceretti, así todas las conferencias de ADM con la invitación a una personalidad de nuestro país que hoy está en actividad. Cuando fue el presidente Valle, el ingeniero Gurméndez fue el que hacía la interpretación de lo que se dijo hace 20 años, pero es como si fuera hoy. Exactamente unos genios. Esa capacidad que tuvieron en ese momento quienes disertaron en ADM, hoy tiene plena vigencia. Cuando el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, con el doctor Julio María Sanguinetti, dice a Brasil no le alcanza Mercosur, y eso fue lo que dijo, y esto yo lo dije cuando me invitaron a Itamaraty. Si Brasil no toma la hegemonía de Mercosur, Mercosur no va a existir nunca. Y hasta el día de hoy sigue sin existir. Y como dijo Dabrié en una de las conferencias, acá han pasado 20 años y lamentablemente no ha pasado nada. Pero en este ciclo de conferencias memorables se van a repetir por BTV ahora en la temporada de verano y lo vamos a retomar en marzo, siguiendo las conferencias memorables. Una de ellas seguramente será la de nuestra vicepresidenta de la República, que dará hoy. Yo quería decirles a todos, levanto mi copa y brindo por feliz Navidad,
que es la noche de la familia, para que haya familia y no que el COVID de vuelta nos coma a la familia. Y feliz Año Nuevo y que el próximo sea realmente mucho mejor que este, que fue muy bueno. Felicidades a todos. Y ahora, si me permiten, voy a invitar a la señora vicepresidenta de la República para que dé su disertación, no sin antes hacer entrega de un presente, como es costumbre de nuestra asociación. Él estuvo. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradora invitada a la vicepresidente de la República, escribana Beatriz Argimón. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Asociación de Dirigentes de Marketing por permitirme cerrar este exitoso y tradicional encuentro en almuerzos que, sin lugar a dudas, aportan al desarrollo desde el punto de vista democrático en los distintos temas que los invitados vierten a consideración en estos encuentros. Quiero agradecer especialmente a las autoridades que están aquí en la mesa principal, compañeros que están llevando adelante una excelente gestión allí donde el gobierno ha decidido que desarrollen precisamente su actividad, y les agradezco en el cierre del año estar compartiendo este almuerzo con nosotros. Agradecerle a las autoridades nacionales, departamentales, a diplomáticos que están acompañando este almuerzo, y a todas y a todos ustedes por compartir este cierre de año también con nosotros. Quiero agradecer también el regalo que el presidente nos ha hecho, ese cuadro que evidentemente reconozco como una obra de la excelente artista plástica Marta Esconder, a quien admiro en lo profesional, pero especialmente en lo personal. Antes que nada quiero decirles algo, que cuando pensaba mi cierre de año con ustedes en este almuerzo, quiero que sepan que tuve especial consideración la altura del año en el que estamos, por lo que quise evitar extenderme demasiado y trasladar la menor cantidad de cifras posibles. Espero poder lograrlo. Si no, quiero que sepan que hice el esfuerzo para no aburrirlos. En virtud de mis roles como vicepresidenta de la República, pero también como presidenta del Senado, de la Asamblea General y de la Comisión Administrativa del Parlamento, me pareció importante que mi reflexión final de año tenga que ver con la actividad del Poder Legislativo y, por supuesto, destacar los logros del gobierno de coalición que integramos. Respecto a la tarea del Parlamento Nacional, desde el inicio mismo de la gestión apostamos a la modernización y también a la apertura de este poder del Estado a la ciudadanía toda. En el transcurso de esta legislatura y hasta noviembre de este año fueron sancionados 217 proyectos de ley, algunos iniciativa del Poder Legislativo, otros de iniciativa de senadores y representantes. Este trabajo en gran parte es posible debido a las instancias semanales que mantenemos con los coordinadores de la bancada de la coalición de gobierno y de la oposición, lo que ha permitido un trabajo fluido y de intercambio permanente. Las discusiones, por ejemplo, en proyectos como la rendición de cuenta y el balance de ejecución presupuestal han tenido los tiempos que corresponden y también su forma.
así como también las comisiones han trabajado ininterrumpidamente. Y algo que me parece muy importante destacar en este almuerzo de cierre de actividades, destacar el fortalecimiento de la bancada de la coalición de gobierno, que ha sido, sin lugar a dudas, una bancada que desde el inicio, en este ejercicio que estrenábamos de coalición de gobierno, se ha ido fortaleciendo a lo largo y el transcurso de esta legislatura. Como les decía, estamos realizando permanentes tareas de modernización y mejora continua, y por ello hicimos acuerdo entre el Parlamento, AGESIC y el Tribunal de Cuentas sobre el sistema de oficios digitales, entendiendo que la transparencia de la información y el contralor es un mensaje de optimización que pone a Uruguay en un contexto global y refleja el trabajo interinstitucional. Hemos suscrito también, y la verdad me parece importante traerlo, un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia, donde se establece la creación de la red de lenguaje jurídico claro, con el fin de mejorar el lenguaje que se utiliza en los pronunciamientos, en nuestros casos, en las leyes, y así también de la actividad administrativa, y de esta forma contribuir a que la población tenga un conocimiento cabal del alcance de las normas. Celebramos también un convenio con la Agencia Reguladora de Compras Estatales, generando un espacio de trabajo conjunto para fortalecer la capacidad institucional en materia de compras públicas, para mejorar la gestión, fomentando la transparencia, eficacia, eficiencia, la rendición de cuentas y la buena administración de los fondos públicos que se emplean en órganos del Poder Legislativo. Comentarles también que tenemos en el Senado de la República una mesa de negociación colectiva con 2 sindicatos que existen en la Cámara y se ha desarrollado una propuesta de modificación del estatuto que en el día de ayer, por unanimidad, el Senado de la República aprobó y que procura introducir elementos que protejan la salud materna e infantil, fomenten el vínculo de papás y mamás con sus hijos y promuevan la lactancia. Por otra parte, se introducen preceptos que consagran la licencia en el proceso de adopción de niños y, por último, se introduce una licencia por el proceso de donación de óvulos o congelación de óvulos o de embriones que procura fomentar dichos institutos y permitir que las personas que se someten a estos procedimientos cuenten con las herramientas necesarias para su soporte desde el punto de vista físico y emocional. De esta forma, este nuevo marco normativo pone al Parlamento Nacional a la vanguardia, tanto a nivel nacional como internacional, de licencias en estos procedimientos. Hemos hecho también, y hace 48 horas estuvimos dando los certificados, un esfuerzo conjunto con INMujeres a efectos de que con la Escuela Nacional de Administración Pública pudiéramos fortalecer el conocimiento y generar sensibilización en términos de políticas de género. En el marco del fomento del cooperativismo y el emprendedurismo, suscribimos un acuerdo con el Instituto Nacional de Cooperativismo, con INACOP, que fomenta el desarrollo de cooperativas sociales y de trabajo. Quiero recordarles que en el año 2025 el Palacio Legislativo cumple sus primeros 100 años y este emblema de la democracia está siendo, en parte, teniendo una puesta a punto en su infraestructura gracias al trabajo de estas cooperativas sociales. Esperemos también a nuestro cierre poder llevar adelante la instalación de algo que la verdad esperamos podamos concretar, que es el Museo del Poder Legislativo en un país de alta adhesión democrática. Quiero a su vez relatar algunas de las actividades que tienen que ver con la apertura a la sociedad. Como ustedes saben, la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, ha asignado una especial importancia al Día de la Cultura Emprendedora. Y en el Parlamento llevamos a cabo por segundo año consecutivo lo que denominamos el espacio emprendedor en la explanada del Palacio Legislativo, donde la ciudadanía viene al encuentro
de proyectos que a lo largo y ancho del país distintos compatriotas llevan adelante. Obviamente, esto forma parte de esa política de apertura de este poder del Estado con la ciudadanía. Para nosotros es indispensable que el Palacio Legislativo forme parte de la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, y no solamente en lo que compete con la actividad legislativa. Les pedimos, por ejemplo, a los atletas que representaron a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Asunción. Celebramos el Día de la Niñez en el Salón de los Pasos Perdidos con más de 500 niños que venían de distintos lugares del territorio nacional. Premiamos junto a INJU jóvenes que destacan en diferentes áreas y abrimos las puertas, como cada año, a cientos de personas que nos visitan en el Día del Patrimonio. No hay nada que nos provoque más satisfacción que ver las distintas generaciones unidas disfrutando de la casa de la democracia uruguaya. Pero como ustedes saben, nuestro país es un referente democrático por la alta adhesión democrática que tiene la ciudadanía y por la estabilidad democrática con la que contamos. Esto sirvió también para que el Parlamento Nacional, obviamente pieza clave en esta adhesión democrática, en la Unión Interparlamentaria lograra que por primera vez el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria sesionara en Uruguay. Esta Unión Interparlamentaria está actualmente compuesta por más de 900 parlamentos de distinto grado de madurez. Uruguay ha sido uno de sus fundadores y en ese sentido, precisamente por el rol del Parlamento uruguayo, se decidió que por primera vez en la historia el Ejecutivo de esta Unión celebrara su sesión ordinaria aquí, en Uruguay, por primera vez en América Latina. Paralelamente se llevó a cabo un seminario sobre cambio climático que contó con asistentes de 24 países, incluido el nuestro, y 2 organismos regionales. Esto tuvo también, por suerte, resultados que nosotros no esperábamos. Y hace aproximadamente un mes, la Unión Interparlamentaria decidió como plan piloto, por primera vez, instalar una oficina regional para América Latina y el Caribe aquí, en nuestro país, que va a empezar a sesionar el año próximo, colaborando, por lo tanto, para que otros parlamentos tengan la fortaleza del Parlamento uruguayo y de esta manera fortalecer la democracia de los países de América Latina. Tuve la suerte, y esto ustedes entenderán, fue una situación removedora a nivel personal, de ser elegida por la Unión Interparlamentaria para constituir una task force de 8 miembros para tratar de recomponer el diálogo entre el Parlamento ucraniano y el Parlamento ruso, cosa que hicimos en una misión que se llevó a cabo y que pudimos concretar con el Parlamento en Kiev y en Moscú. Y podemos decir que fruto de ese entendimiento, hoy el diálogo entre estos 2 parlamentos es uno de los pocos canales de negociación y diálogo que están presentes en los 2 países. Continuamos con lo que hemos tratado de mostrar como aporte a las democracias del mundo desde el Parlamento uruguayo. Ustedes saben que existe la denominada Escuela de Gobierno en nuestro Parlamento, que conjuntamente con un convenio con la Fundación Manuel Jiménez Abad ha realizado cursos de capacitación y fortalecimiento a asesores y funcionarios de los legisladores. Y hemos propuesto al parlatino la posibilidad de llevar esta experiencia a los parlamentos de nuestra América que entiendan necesario recorrer este camino de fortalecimiento. Por eso, hace 20 días suscribimos un nuevo convenio donde estuvo presente la Comunidad Económica Europea, IDEA Internacional, la Fundación Jiménez Abad, el Parlatino y el Parlamento uruguayo, en una muestra más de lo que significa trabajar para fortalecer los parlamentos de la región.
Me gustaría también hacer hincapié en lo que significa la Casa de la Democracia. Allí donde sentimos cada vez que ingresamos el peso de nuestra más rica historia, pero también ese sentimiento de construir futuro. Y hablando de la construcción de futuro, quiero comentarles que fuimos el primer parlamento de América Latina que constituyó la denominada Comisión de Futuros. Las comisiones de futuros del mundo tienen su origen en el Parlamento de Finlandia, donde conjuntamente con UNESCO y a través de un procedimiento algorítmico, los parlamentarios realizan una agenda sobre los temas sobre los cuales la sociedad debe adelantarse. Decidimos poder llevar adelante una comisión de futuros con una estrategia de trabajo diferente, donde desde el inicio diputados y senadores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, conjuntamente con la academia, las distintas universidades y actores de la sociedad, empiezan a trabajar temas que son indispensables colocar en la agenda política y social. Este año, la Comisión de Futuros trabajó sobre el trabajo del futuro, el futuro del trabajo. De esta manera, logramos que todos los partidos políticos, antes de los periodos obviamente, de elecciones, podamos contribuir a un debate previo en temas que son esenciales tener en la agenda de los partidos políticos previo a una elección. Esto para nosotros ha significado un gran avance y en octubre del año 2023 se ha elegido a Uruguay como sede de las comisiones de futuro del mundo, lo que nos llena realmente de entusiasmo y de orgullo. Terminando ahora con estos breves pasajes de la vida parlamentaria, ustedes nos han visto recorrer con el presidente de la República y un excelente equipo que hoy constituye esta coalición de gobierno distintos lugares del país. Y prometíamos poner las cuentas públicas en orden, y es así que hoy el déficit fiscal se encuentra en el orden del 2.7. Es un tanto importante cómo el gobierno ha encarado con responsabilidad el saneamiento de las finanzas públicas. Esto significa menor pago de intereses y más presupuesto para políticas públicas. Y hoy transitamos más de medio periodo de gobierno. Es una buena instancia para hacer balances, para pasar raya de lo que hemos forjado en este 2022, que desde mi punto de vista tuvo muchísimas más luces que sombras. Y voy a empezar por el empleo, señor ministro. En octubre se mostraron signos claros que el empleo vuelve a tomar impulso. A la reducción de casi 6.000 trabajadores del seguro de paro en octubre, hoy tenemos la más baja tasa desde el 2018. Estos son mucho más que cifras. Son miles de familias que mejoraron su situación económica y su perspectiva de futuro. Son miles de compatriotas cuya autoestima se fortalece y ven cómo es posible obtener una retribución digna por el esfuerzo de sus manos, de su intelecto. En cuanto a los niveles de informalidad, debemos destacar que hubo una importante caída en los últimos 3 años, lo que nos posiciona como el primer puesto en América Latina. En nuestras recorridas a lo largo y ancho del país, no terminábamos de maravillarnos de la cantidad de empresas pequeñas y medianas que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso, el apoyo de este gobierno a ANDE, a la Agencia de Desarrollo, que en realidad se transformó en el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo de esta política pública de emprendimientos y de MIPYMES. Solo en el 2021, ANDE apoyó más de 33.000 beneficiarios, para lo cual se comprometieron fondos por casi 36 millones de dólares, una cifra sin precedentes para la agencia y para los apoyos de las MIPYMES en general. Un gran número de estos microemprendimientos tienen que ver con proyectos que se desarrollan en el interior de nuestro país. En otro orden, prometimos dar batalla
frontal al narcotráfico. Y hoy tenemos récord histórico de incautación de drogas, récord histórico de cierre de bocas. Bajamos el nivel de rapiñas, como hace más de 30 años no ocurría. Se bajaron los hurtos y el abigeato. Un país seguro tiene mayores certezas de un mejor desarrollo humano. La gente quiere y reclama con razón soluciones concretas. Por eso el trabajo sostenido y valiente del Ministerio del Interior, que apoyamos en toda su dimensión. Ustedes saben cuánto nos preocupa la violencia doméstica y que habíamos prometido llevar adelante la concreción de 3 juzgados de violencia de género en departamentos claves, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia. En el mes de febrero de este año, conjuntamente con InMujeres y la Intendencia de Maldonado y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia, se pudo instalar el primero de ellos en el departamento de Maldonado, en concreto en la ciudad de San Carlos. El próximo 20, en ese trabajo interinstitucional, conjuntamente con el Ministro de Salud y la Intendencia de Paysandú, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía, estaremos suscribiendo un convenio para que el próximo se instale en el departamento de Paysandú, tal cual las estadísticas lo están solicitando. Y también la Suprema Corte de Justicia ha destinado un local en el centro de Rivera para que el próximo y tercero sea en el departamento de Rivera, otra vez porque las estadísticas así lo solicitan. Pero también cuando hablamos de seguridad, toda sociedad debería querer saber qué pasa con los privados de libertad. Sabemos que allí hay mucho por hacer, pero queremos destacar el Plan Dignidad del Ministerio del Interior, en donde los reclusos llevan adelante diferentes proyectos productivos de alimentos que contribuyen al autoabastecimiento o a la construcción de camas, hasta el impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y quiero destacar esta voluntad del señor ministro de ingresar fuertemente a trabajar en el ámbito penitenciario, otorgando así el máximo registro de oportunidades laborales para quienes recuperaron la libertad. La creación de distintos emprendimientos dentro de la vida carcelaria que otorguen capacitación a los privados de libertad es clave para su comportamiento en el momento de la salida. Pero también ustedes nos han oído hablar a lo largo y ancho del país de transformaciones que este gobierno quería llevar adelante. Una de ellas es la reforma de la seguridad social, reforma que todos los partidos políticos en la época preelectoral entendíamos que era indispensable transitar. Es un tema central. El gobierno está actuando, a mi entender, con valentía, con compromiso por los intereses del país por encima de eventuales costos políticos y pensando con responsabilidad en las actuales y especialmente futuras generaciones. En la actualidad, el proyecto de reforma de la seguridad social está a estudio del Senado de la República y seguramente tendrá media sanción antes de fin de año. Un tema central ante tanto intento de distorsionar la realidad que queremos dejar en claro. En todos los escenarios estimados, con la reforma, las jubilaciones no solo no bajan, se mantienen o aumentan. Repito, se mantienen los valores o aumentan a favor de los jubilados, especialmente quienes perciben las jubilaciones con menores ingresos. Es un tema muy sensible. Por eso reclamamos un debate por lo alto, sin política menor, porque es una responsabilidad de todos. Otra de las reformas que ustedes escucharon que se prometían era precisamente el proceso de cambio a través de la transformación educativa con modificaciones en la currícula y la consolidación de una política nacional docente. Todos coincidíamos que los nuevos tiempos necesitaban una educación diferente, una educación que permita a nuestros niños y niñas enfrentar un mundo bien distinto al que nos tocó llevar adelante nosotros.
Este nuevo paradigma ubica al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso. Promueve cambios en las prácticas de enseñanza y evaluación. También impulsa mejoras en la carrera docente, incorporando el título de grado para maestros y profesores, y brinda una mayor autonomía a los centros educativos. Nosotros estamos seguros que no puede haber un mejor legado para las nuevas generaciones, una mejor herramienta que dejarle una educación acorde de poder enfrentar el mundo que les va a tocar vivir. Por eso, sin claudicaciones, vamos a seguir llevando adelante esta transformación que prometimos y que en breve va a ser una realidad. Pensando en dar oportunidades a lugares que realmente lo necesitan, queremos dejarles, por ejemplo, el ejemplo de Casaballe y zonas aledañas, que van a contar con un instituto politécnico de UTU, con oferta de bachilleratos y de formación terciaria. La equidad es fundamental en la transformación educativa que buscamos. Obviamente, no se puede hablar de un gobierno si no se habla de las políticas sociales que lleva adelante. Y es un punto en el cual me quiero detener fundamentalmente. Y voy a empezar por lo que significan las asignaciones familiares en nuestro país, una herramienta histórica que en este gobierno no solo se mantuvieron, sino que llegan a más de 20.000 hogares. El 1 de junio de este año, el MIDES aumentó el 70% a las asignaciones familiares y plan de equidad, que alcanzan a 142.000 niños de 0 a 6 años. El plan Bono Crianza alcanzó a unos 30.000 hogares en los que residen niños de 0 a 4 años. También tuvieron acceso a la energía eléctrica a bajo costo con el bono social MIDES-UTE más de 139.000 hogares que acceden a esta política pública, o el beneficio del 50% de descuento en el precio de recarga de garrafas de supergas de 13 kilos que llegó a más de 115.000 hogares. Miren lo que les voy a comentar. En estos últimos años, el llamado Plan Invierno logró que ninguna persona en situación de calle no tuviera cupo de cama en un refugio. Nadie quedó en la calle por falta de camas. Ningún partido político tiene el patrimonio de las políticas sociales. De todas formas, me parece importante trasladar estos indicadores brevemente, que son, sin lugar a dudas, el reflejo de un gobierno sensible. Hay especialistas que dicen que una sociedad debe considerarse en su grado de madurez viendo cómo trata a los más chiquitos y a los más grandes. Por eso queremos comentarles, entre otras cosas, que hace unos meses el gobierno inauguró la ciudad universitaria, que otorga 180 cupos para jóvenes del interior de nuestro país para que tengan un lugar cuando optan por concretar sus estudios aquí en la capital. En este tiempo se ha procedido al máximo de registro de establecimiento para personas mayores regularizados. Sabemos que todavía tenemos mucho por hacer, pero estamos avanzando firmemente. No podemos dejar hablar de lo que significa la atención en las adicciones por parte del Ministerio. Más de 200 cupos para el programa de adicciones cuando se arrancó de cero. Hoy tenemos centros para apoyar a esta población por demás vulnerable. Pero cuando hablamos de políticas sociales y la mirada del Estado, quiero sin lugar a dudas reconocer el gran trabajo que está llevando adelante el INAU. En relación al plan CAIF, se superaron los 3.000 cupos de cobertura este año. Se produjeron 11 aperturas, más de 70 ampliaciones y está en marcha la instalación de 60 nuevas salas y de 40 nuevos CAIF a inaugurar el año próximo. Y lo más importante, que lo personal me llena de satisfacción.
150 niños están hoy en 150 familias integradas. Obviamente, de alta sensibilidad es el tema de la vivienda a nivel nacional. Quiero destacar el excelente trabajo que se está llevando adelante respecto al trabajo que a lo largo y ancho del país está dirigiendo MEVIR. Ayer presentaron los logros y avances y realmente es maravilloso el trabajo que se está realizando. Ni que hablar las viviendas promovidas, esa ley que tuvo algunos ajustes y que basta recorrer, en nuestro caso aquí en Montevideo, y ver la cantidad de soluciones habitacionales que se están construyendo. En mayo de este año se presentó el Plan Avanzar, el plan que tiene que ver con los asentamientos irregulares, con una estrategia definida en materia descentralizada. Y porque nadie sabe mejor las necesidades que los gobiernos departamentales y las intendencias, es que precisamente a efectos de considerar los asentamientos de todo el país, se suscribió convenios con el Congreso de Intendentes y con cada una de las intendencias a efectos de avanzar en la concreción de este plan. También en materia de transporte y obras públicas, hubo una presentación de indicadores este año que realmente nos llena de satisfacción. Hoy podemos decir que están intervenidas más del 80% de las rutas de todo el país. 227 puentes intervenidos. Se invierten 2.5 millones de dólares por día, 900 millones por año, hasta finalizar la gestión. Para hablar de un país que mira el futuro, sin lugar a dudas es indispensable hablar de acciones que tienen que ver con los desafíos de futuro. Hemos iniciado el proceso denominado Segunda Transición Energética, cuyos pilares son la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. Hemos implementado diversas iniciativas, desde convocatorias que promueven la adquisición de vehículos eléctricos por parte de las intendencias, hasta el decreto que establece los nuevos valores del IMESI para estos vehículos. Podríamos seguir nombrando una cantidad de acciones, pero básicamente, en cuanto al hidrógeno verde, se lideró la implementación de un grupo de trabajo interinstitucional en el marco de un programa específico que incluye la promoción, por un lado, del proyecto de hidrógeno verde de tipo piloto para el transporte y también el impulso al posicionamiento del país como posible destino de inversiones para la producción de hidrógeno verde con miras a la exportación. En el ámbito de la ANI, de cara al 2023, se ha promovido el programa Uruguay Innovation Hub o de innovación del país. Se trata de una oportunidad histórica que fortalece un polo de innovación regional en esta coyuntura. El programa se constituye por varios componentes, uno de los cuales es incentivar más las etapas de aceleración de inversión de riesgo en las empresas de tecnología uruguayas en 3 áreas: digital, de biociencias y de energías verdes. Obviamente se sigue fortaleciendo una industria muy castigada en pandemia, como es la industria del turismo. Hace unos días, en esas líneas de trabajo, se votó en el Parlamento el IVA tasa cero para uruguayos que decidan hacer turismo en nuestro país. En estos 34 meses de gobierno, ustedes saben que se creó el Ministerio de Ambiente, un ministerio que está llevando adelante una gestión muy activa. Hace menos de 2 meses, Uruguay emitió un bono indexado a indicadores de cambio climático por 1.500 millones de dólares. Este bono lanzado al mercado implica 2 objetivos ambientales asociados. El primero de ellos es la reducción de gases de efecto invernadero y el segundo, la conservación de bosques nativos. El costo de la deuda tomada por Uruguay
estará ligado al cumplimiento de estos objetivos, lo que nos obliga, sin lugar a dudas, a cumplir con las metas trazadas. Podríamos hablar muchísimo más, por ejemplo, de las políticas llevadas adelante por OPP, donde la descentralización, sin lugar a dudas, marca esta gestión. Quiero brevemente hablar del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, iniciativa promovida por el Congreso de Intendentes y la OPP para la unificación entre las 19 intendencias de la inscripción, registro y habilitación de alimentos, empresas y vehículos vinculados a la producción y comercialización de alimentos. De esta manera, después de muchísimos años, se estaría resolviendo un gran escollo para miles de empresas que, teniendo todo en orden, se ven impedidas de desarrollar plenamente su derecho al trabajo en todo el territorio nacional. Obviamente, hay una cantidad de proyectos que quisiéramos destacar, pero ustedes saben que en conjunto con UTE se está trabajando en la elaboración de un convenio para brindar electrificación mediante sistemas fotovoltaicos autónomos que beneficiará a 850 familias del medio rural. Hace unos meses se destinaron 40.000 millones de pesos adicionales como aporte a la construcción de una obra reclamada en el norte del país, como es la Central Hortícola del Norte. En concreto, en el tema de la centralización nos importa cada compatriota, resida donde resida, así sea en el pago más apartado, con el propósito del desarrollo humano para todos y todas, para el conjunto de todas nuestras comunidades. Y podríamos seguir hablando de lo que significa el apoyo a las tecnologías. Pero claro, cuando uno habla en reuniones como estas y busca compensar, queda mucho por decir. Y a mí me provoca cada vez que vengo a estos eventos, cuando se habla de cambio climático, de economía, se mandan estadísticas para un lado y para otro, aterrizar con algunos ejemplos. Mientras hablamos de todo esto, tuvimos ayer la noticia que se llevaron adelante 7 operaciones intrauterinas en este país. Mientras preparaba este trabajo para compartir con ustedes, ayer, por primera vez en la historia, niños de primaria con capacidades diferentes pudieron tener acceso, gracias a UTU, a distintos talleres que les permitió que ayer recibieran un certificado por el cual podían acreditarles oficios a efectos de poder tener una salida laboral. He tratado de dar un breve pantallazo de acciones tanto desde el Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, buscando cumplir con lo prometido a la ciudadanía, pese a lo que implicó, obviamente, el tener que enfrentar al principio de nuestro gobierno la pandemia. No medimos costos políticos a la hora de llevar adelante transformaciones tan necesarias como la que mencionábamos de la transformación educativa y de la seguridad social. Obviamente, seguimos trabajando en la construcción de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas en un mundo que cambia aceleradamente y no nos da tregua en las decisiones que no admiten demoras. Por lo demás, fiel a nuestro estilo, porque somos de los que tenemos el convencimiento de que es mentira que en política vale todo, conscientes de que la democracia la debemos cuidar todos los días, fuera del contexto de falsos relatos, nos manejamos con la transparencia que nuestro compromiso requiere. Somos conscientes que tenemos mucho por hacer, pero hoy queremos decirle que estamos en el camino que nos propusimos de cumplir
con el compromiso que asumimos ante la ciudadanía. Tenemos un país maravilloso y tenemos que enfrentar los desafíos que los nuevos tiempos nos imponen. Lo hacemos con optimismo y determinación. Y quiero decirle a todos ustedes que pese a cualquier adversidad, vamos a seguir adelante para cumplir con lo prometido. Yo quiero dejarles un saludo de felices fiestas. Creo que el cierre del año, cuando uno hace balances, tiene que encarar lo que empieza con entusiasmo y esperanza. Y yo, la verdad, mientras hablaba, quiero pedirle disculpas al ministro de Salud y a la gente del INJU porque me olvidé de pedir permiso para terminar este encuentro con algo que yo reivindico. Porque a veces, frente a lo macro, olvidamos que hay situaciones concretas que nos cambian la vida. Y de todas tenemos que hacernos cargo. Por eso, después de muchos años de mirar al costado en lo que significa los suicidios en nuestro país, especialmente los más jóvenes, este gobierno decidió enfrentar el flagelo públicamente. Así que yo los invito a que ustedes vean un mensaje que por lo menos para mí fue fundamental dar este año. Muchas gracias de corazón. Ahora, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibirá las preguntas formuladas por los periodistas Mariana Retén y Miguel Nogueira. Gracias, buenas tardes. Antes que nada queremos saludar a la economista Laura Raffo, que por una omisión involuntaria, cuando se detalló y se saludó a las personalidades presentes, como decíamos, se omitió. Así que un saludo para ella. Bueno, y antes de transmitirle a la vicepresidenta algunas de las consultas que nos llegan de quienes están hoy aquí participando, me voy a tomar la libertad de transmitirle una que me surge de sus palabras y del final de su presentación, y que no es la primera vez que la escucho hablar del tema, y es sobre los falsos relatos y sobre cuidar la democracia. En concreto, ¿a qué se está refiriendo con eso? ¿Por dónde pasan esos falsos relatos y por qué entiende que de alguna manera atentan contra la calidad democrática? Ustedes saben que pertenezco a una generación que vivió su juventud, su adolescencia y juventud en momentos que no queremos volver a transitar. Y cuando uno siente que forma parte de una democracia que por suerte está transitando un periodo histórico prolongado y mira el panorama regional y también mundial y tiene la responsabilidad de ser actor político, por lo menos desde mi lugar siento que es importante preservar este valor que los uruguayos y uruguayas tenemos, que nos caracteriza en el mundo y que muchas veces no vemos su real dimensión. Por lo tanto, cuando uno tiene esa responsabilidad, y de pronto vuelvo a decir por pertenecer a la generación del 83,
parte del gabinete, forma parte de esa generación, es que hoy que llevamos adelante políticas y tenemos la responsabilidad de llevar adelante el gobierno, es que entendemos que el quehacer político tiene que estar a la altura de las circunstancias, mirar el entorno y también asumir la responsabilidad que implica estar llevando adelante un gobierno en esa democracia que tenemos que cuidar todos los días. Y por supuesto creo que cuando en determinados temas uno siente que se levantan falsos relatos o se construyen a través de medias verdades, que en definitiva terminan siendo mentiras, se le hace daño a una sociedad que tiene que cuidar su calidad democrática del siglo XXI. Me permito repreguntarle, ¿hacia dónde se dirige de alguna manera esos falsos relatos? ¿De dónde vendrían esos falsos relatos si es que se puede identificar? Por supuesto, me parece que cae de Maduro, que no es el gobierno el que los hace. O sea que la oposición me parece que muchas veces realiza falsos relatos. A veces hay algunas obviedades que a mí me gusta subrayar. Estamos frente a la presencia de la primera mujer vicepresidenta electa de este país. Estamos frente a la primera mujer que presidió un partido como el Partido Nacional. Como nos hemos cruzado muchas veces en estos 20 y pico, 30 años, cada uno en lo suyo, Beatriz Argimón es una conocida activista por los derechos de la mujer. Y esto ha sido un repecho muy alto en tiempos de discursos hegemónicos, ¿no? Que de repente hay quien dice que hay que estar en determinados partidos para defender determinadas cosas. ¿Esto le ha costado más hacia afuera o hacia adentro de su partido? A mí hacia adentro del partido, y soy absolutamente sincera, porque me tocó ser una de las primeras referentes que abordaba específicamente el tema de inequidades de la mujer, tanto en lo social como en política. Y asumí en algún momento de mi vida que formaba parte del trabajo que tenía que hacer para la interna de mi partido y también como activista en general, en momentos que no eran como los de ahora, donde es fácil hablar de feminismo. Yo pertenezco a la generación de mujeres políticas que luego de la salida de la dictadura permitió que generaciones más jóvenes entendiéramos que podíamos tener una agenda común y llevarla adelante por encima de nuestras diferencias. Yo reivindico esa forma de hacer política por los derechos de las mujeres y, sin lugar a dudas, sin estridencias, creo que fue un periodo fructífero que desembocó en normas que nos permitió estar en avanzada nuevamente en el mundo en estos temas. Le transmito ahora una de las preguntas que nos llegan por WhatsApp, que tiene que ver con el nivel en el Parlamento. Decían que usted tiene muchos años conociendo cómo es la dialéctica parlamentaria y cómo evalúa en la actualidad el funcionamiento, el nivel del debate y el ambiente en sí mismo. Sí, los años de la vida parlamentaria permiten identificar que todos los parlamentos en los periodos son bien diferentes. Primero, porque desembocan en el Parlamento actores políticos y sociales que reflejan lo que acontece en la sociedad. Y eso es una constante. Y que atienden también a distintos grados de compartimentar un accionar político del Ejecutivo. En ese sentido, este Parlamento, desde que inició, tiene una característica que no es menor, porque abandonaba el gobierno una coalición que se convirtió en partido, que estuvo 15 años en el poder y que tuvo que adaptarse a volver a ser oposición, y se estrenaba una coalición de partidos
muchos de los cuales no habían tenido representación en el Parlamento antes por ser nuevos, y que al inicio mismo tuvo que enfrentar una cantidad de medidas fruto de tener que acompañar acciones de enfrentamiento de una pandemia que nos sorprendió. Entonces eso llevó primero a que los miembros de la coalición de gobierno se fortalecieran en un accionar que no se sabía cómo iba a poder ir avanzando, y que hoy, lo dije cuando hablé, es una coalición instalada que coordina no solo en los temas que formaron parte de los puntos que nos unían en un programa de gobierno, sino también en todos los temas de la realidad parlamentaria, y una oposición que, en lo personal, no quiero involucrar a mis compañeros de partido, siento que le costó volver a hacer oposición y que decidió ser una oposición que no diera treguas. ¿Existe grieta de alguna manera? Esa grieta de la que muchas veces tanto se habla y que se puede ver quizás en escenarios menos amables como pueden ser las discusiones en Twitter, ¿esa grieta existe a nivel del Parlamento o muchas de las declaraciones que uno puede ver un tanto belicosas cuando se está trabajando a nivel del Parlamento funcionan diferente? En la vida parlamentaria uno ve distintos perfiles de legisladores y legisladoras. En realidad, a mí no me gusta hablar de grietas, sí de diferencias. Nuestro país siempre ha tenido diferencias políticas. Nos dividimos en momentos históricos en dos partidos, luego fuimos cambiando y hoy evidentemente hay diferencias notorias entre la coalición de gobierno y la oposición. De cualquier manera, siento que no se han dado situaciones como en otros países de grietas notorias, sí de diferencias fuertes, y estoy convencida que el mundo digital no debe ser el que prima en el momento de definir qué clase de políticos somos. En las últimas semanas usted decidió salir a recorrer el interior del país, el resto del país, entonces la pregunta o las preguntas serían ¿por qué y para qué? Y ya incluso en Maldonado, creo que fue, ya le dijeron que tiene que ser precandidata presidencial. Sí, en verdad, yo quiero decir que este gobierno, desde que asumimos, empezando por el señor presidente de la República, siguiendo por el secretario, por el prosecretario y todos los ministros y ministras de Estado, recorremos el país permanentemente. Fue una suerte de estrategia para estar cerca permanentemente de la ciudadanía, porque no basta recorrer el país en campaña electoral, sino seguir estando en contacto con la realidad permanente, porque es la mejor forma de hacer política. Cuando una vez se siente que en cualquier momento está hablando con un avatar, porque toda la tecnología nos lleva a todos los días estar atentos de qué pasa, soy de las que está absolutamente convencida que no hay mejor forma de ejercer el gobierno y de hacer política que el territorio y mirando a los ojos a la gente. Nada va a sustituir el boca a boca, el codo a codo en el trabajo en el territorio, en el quehacer político nacional, por más tecnología que vaya avanzando. Así que este gobierno, si hay algo que hace, es recorrer el país. Yo lo hago desde siempre. Hay épocas que puedo hacerlo con más asiduidad que otra, y créanme que es un valor en lo que tiene que ver con los aportes que desde la comunidad nos viene. Porque a veces en el papel hay cosas que parecen que están todas bien, pero cuando se aterrizan a lo cotidiano hay cosas que mejorar. Y eso se hace estando en el territorio. ¿Descarta ser precandidata o está abierta la puerta? Lo que sí es claro es que estoy construyendo una opción con compañeras y compañeros que se llama Futuro Nacional, que queremos aportar al Partido Nacional del siglo XXI y que por supuesto queremos seguir aportando con una agenda un poco diferente a la que tenemos. Y en ese sentido, sí es verdad
que hay compañeros y compañeras que me han pedido o me han propuesto ser precandidatas. Es verdad que no son tiempos, tengo que trabajar como corresponde. Ustedes saben que también ser la primera implica asumir desafíos de concreciones fuertes, pero la verdad, yo nunca descarté nada en mi vida política, por lo tanto tampoco lo descarto. Le cambio radicalmente de tema y le pregunto sobre, usted hablaba de las dos reformas, o reforma y transformación, que son esenciales para el gobierno y de las cuales se ha hablado mucho en el correr de este año. En particular me voy a referir a la transformación educativa. El debate que se ha dado a nivel de la opinión pública sobre este tema ha tenido muchas veces más el foco sobre intereses que pueden tener que ver con colegiados o gremios que con el interés que puede tener para los padres, tutores, abuelos de los niños y jóvenes que están en la educación. Para tratar de llegar a ellos que se preguntan por qué y cómo se va a implementar esa transformación y qué les va a dejar cuando culminen los cursos que no está dejando hoy por hoy. Sí, la verdad me parece que lamentablemente parte de ese accionar hizo que el foco no estuviera donde tiene que estar. No es la primera vez. Yo recuerdo cuando, y lo puedo decir porque no formo parte de la actividad del partido de ese presidente, cuando el expresidente Tabaré Vázquez quiso llevar adelante el plan Ceibal, ese plan que todo el mundo referencia hoy como que fue muy importante para la educación del país, tuvo como en primer lugar precisamente reclamos y críticas, a tal punto que empezó a llevarse adelante por una agencia, por una parte que no estrictamente tenía que ver con la formalidad del sistema educativo, hasta que después sí se hizo. ¿Por qué? Porque, bueno, Uruguay es un país que a veces nos cuestan los cambios y la verdad las experiencias en el sistema educativo creo que son una constante. Cada vez que se propone una transformación, una reforma, lo primero es elevar la voz en contra. Eso muchas veces hace que incluso el foco de los medios de comunicación esté mucho más centrado entre lo que son los gritos a los jerarcas que descentralizadamente quieren llevar adelante la información a los padres, y eso se convierta fundamentalmente en el foco de algo que va mucho más allá y que tiene que ver con un verdadero proceso de transformación que la educación del país necesita recorrer. Basta ver, y así lo hicimos, lo que implican los indicadores, los últimos son del 2019, del abandono de nuestros jóvenes al sistema educativo, con lo que eso significa, y lo que significa además tener un sistema que no logra retener a los jóvenes en el sistema, lo que implica no poder enfrentar un mundo laboral de futuro bien distinto a lo que implica este mundo educativo al que hoy se le está brindando. Así que es verdad, falta de pronto mayor comunicación de lo que es el contenido y no dudo que en el próximo mes, seguramente en los próximos meses previos al inicio de clase, haya una campaña específica para que efectivamente se sepa en qué consta esta transformación educativa destinada a padres y también a los jóvenes que quieren conocer cuál va a ser esas instancias que va a transitar, y dejar mucho ruido que no es más que decorado y que no nos permite llegar al fondo del asunto. Bien, acá una pregunta de alguien que está presente en sala. Dice, ¿cuál es la perspectiva futuro relacionada a la legislación que tiene que ver con el medio ambiente y la producción sustentable? Sí, ustedes saben que el Parlamento está trabajando activamente con las autoridades del Ministerio de Ambiente creado en este gobierno. En estos momentos se está llevando adelante también el estudio de un proyecto de ley que tiene que ver con sanciones específicas a quienes no violenten precisamente lo que significa una política país de cuidado al ambiente.
También se va a hacer un trabajo con el ministerio respectivo a efectos de una actualización de toda la normativa a los convenios internacionales que Uruguay ha ratificado como país en estos tiempos, que nos parece sin lugar a dudas que es algo que tenemos que hacer desde el Parlamento, esa puesta a punto a la normativa internacional, ya que la que tenemos, si bien está bastante ayornada, todavía tiene algunos puntos a rectificar. También por la misma vía llega una consulta que tiene que ver con políticas y acciones que se están llevando adelante en materia de control de fronteras. Bueno, eso es un tema que está además muy presente en estos días, donde obviamente desde el punto de vista económico nuestras fronteras tienen situaciones realmente de inequidad desde el punto de vista económico. Hay propuestas a nivel legislativo. Han habido algunos pasos que se han dado desde el gobierno, pero nos parece que todavía el tema de las políticas de frontera, que es un tema que el presidente de la República tiene muy presente en su agenda, tiene que tener caminos que sean un poco más de largo plazo, de largo aliento, porque evidentemente las realidades de nuestros departamentos han quedado muy a los vaivenes de la economía de países fronterizos, cosa que cada tanto tiempo sucede. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos es que en los próximos meses haya medidas que tiendan a tener soluciones más de largo tiempo. Alguien le pregunta sobre la salud del Palacio Legislativo edificio, supongo, ¿no? Y cuáles son las inversiones previstas y cómo marcha el mantenimiento. Bueno, ahí es donde se ve un poco el trabajo que se hace en sucesivas legislaturas. Los ahorros de sucesivas instancias presupuestales de los parlamentos desde la apertura democrática a la fecha han hecho que podamos hacer una tarea de refacción edilicia del Poder Legislativo a cargo de técnicos del propio Poder Legislativo que están dejando la casa que obviamente en 100 años que va a cumplir tenía algunas deficiencias edilicias. Estamos enfrentando todos los arreglos indispensables para poder llegar al 2025 con la casa en excelentes condiciones. Y uno de los desafíos que tenemos, bueno, como les decía, además hemos optado por que cooperativas realicen distintos trabajos que tienen que ver con la pintura. Ustedes entran al Parlamento Nacional y ven andamios por todos lados porque estamos pintando por dentro el Palacio. Se recuperaron las azoteas, bueno, el cuidado que hay que tener con los vidrios y fundamentalmente esperemos poder tener este país de tan alta adhesión democrática, el Museo del Parlamento Nacional, previsto para el 2025. Las últimas dos. Sí. Usted se refería al principio de alguna manera a lo que complejizó la llegada de la pandemia al inicio del gobierno, de la cual por suerte nos hemos ido olvidando, aunque ahora se volvieron a encender algunas alertas, y de cómo muchas de las acciones se fueron dilatando para atender esa emergencia. Hoy por hoy, ¿cómo está el gobierno en relación a la planificación que tenía originalmente? ¿Hay cosas que de aquí hasta el final del gobierno se van a poder culminar como se habían previsto o van a quedar en el debe? ¿Y cómo se está cerrando este año? Bueno, yo creo que este año fue clave respecto a poder apretar el pie en el acelerador y aquellas cosas que se habían enlentecido por tener que enfrentar la pandemia. El Ejecutivo ha hecho que evidentemente el accionar fuera mucho más activo y eso basta ver cómo las distintas carteras ministeriales han trabajado activamente en temas que se había previsto llevar adelante el primer año de gobierno. Por lo tanto, no tenemos duda que vamos a ir concretando en el 2023 todo aquello que se fue prometiendo a la ciudadanía y en esto, la verdad, baso no solo en la confianza que tengo por los señores y señoras ministros y directores de entes y servicios descentralizados, sino también en lo que es la actividad permanente del señor Presidente de la República, que sigue agenda mediante todos los pasos de las concreciones que debemos hacer como gobierno.
Bien, la mía venía por ahí, más o menos la respondió, porque en el único momento que sentí que puso firme el tono y que subió un poquito la voz en la exposición fue cuando dijo, pese a algunos contratiempos, cumpliremos con lo prometido. Y ahí Sí. la gente no la dejó seguir y se vino una ovación. Sin lugar a dudas vamos a seguir con lo que con lo que debemos cumplir con la ciudadanía, porque lo prometido sí lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.